Andrés Manuel López Obrador, el principal opositor al gobierno de Enrique Peña Nieto, respondió con vehemencia a la declaración del presidente, quien dijo que el izquierdista tiene ideas como las del chavismo, que podrían conducir a México a una situación como la que vive Venezuela, de conseguir la victoria en las elecciones del próximo año. A menos de un año para las elecciones presidenciales en México, el tema de Venezuela ya crea tensiones entre los actores políticos de la nación. En entrevista con un medio local, el actual presidente Enrique Peña Nieto hizo referencia al líder del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien encabeza varios sondeos hacia los comicios presidenciales. Y el discurso que en su momento enarboló quien llevó a este régimen de gobierno en Venezuela, y no quiero ser irrespetuoso diplomáticamente, pero fue el que enarboló Chávez. Y ha continuado ahora el presidente Maduro. Fue un discurso que no es muy lejano ni muy distinto de quien hoy es un claro contendiente o futuro contendiente por la presidencia de la República, López Obrador. Peña Nieto aseguró que el discurso del político de izquierda podría llevarlos a vivir una situación similar a la que atraviesa el país suramericano. Tan parecido, es una fórmula tan parecida que la preocupación es que el día de mañana, de ser ese el discurso que prospere, el día de mañana tengamos un México que en lugar de avanzar como ha venido ocurriendo en los últimos 25 años, entonces nos parezcamos a lo que hoy es Venezuela. En respuesta, el líder nacional de Morena afirmó que todos son calumnias de Peña Nieto. Es una desgracia escuchar a Peña decir que México puede convertirse en Venezuela. Da pena ajena, porque se trata de un vulgar calumniador. En los comicios programados para julio de 2018 se renovarán los cargos de presidente de la República, senadores y diputados estatales. A esta hora nos acompaña en la Ciudad de México Álvaro Ramírez, analista político. Bienvenido a la tarde. Gracias, Yuri. Buenas tardes. El presidente Peña Nieto hace referencia en esta entrevista, sin mencionarlo, a Andrés Manuel López Obrador. Básicamente está haciendo ya campaña contra la izquierda que representa López Obrador en México. Pues sí, efectivamente, el presidente de México ha comenzado informalmente ya la campaña hacia el 2018, donde evidentemente hay un fuerte desgaste de lo que no solo de su gobierno, sino también del partido que representa, y evidentemente esta elección va a ser similar a la de 2006, cuando el expresidente Vicente Fox también jugó un poco las cartas en contra de Andrés Manuel, y arrancó él precisamente con esta campaña negra de desprestigio de llamar o de decir que Andrés Manuel López Obrador iba a conducir a México hacia una idea más o menos del chavismo, ¿no? Y bueno, hoy vemos al presidente Enrique Peña Nieto que está realizando la misma estrategia. Ahora, el presidente en su quinto informe de gobierno, Enrique Peña Nieto, dice que México está mejor que hace 5 años. ¿Es así? Bueno, como todo es cuestionable, ¿no? Que tanto lo que está diciendo el presidente, porque si bien él habla de que se han abatido, se han capturado a 107 delincuentes de alta peligrosidad de los 127 que se tenían en la lista negra, por así decirlo, las mismas fuentes oficiales dicen que son 93 detenidos y el resto, o sea, 30 son abatidos. Pero el presidente nunca dice cuál es la situación jurídica de estos 93 detenidos, porque, por ejemplo, hay muchos casos donde el juicio sigue abierto o por el sistema de justicia actual en México muy probablemente hayan podido quedar en libertad. Asimismo, llama mucho la atención el tema de la pobreza. Peña Nieto señala que se ha logrado reducir en 2 millones de mexicanos que han salido de la pobreza, pero dice pobreza extrema alimentaria. Él no habla de la pobreza en su conjunto, ¿no? Recordemos que son diferentes elementos los que componen a la clasificación de la pobreza extrema, y efectivamente en 2012 la población total de personas que viven en México en pobreza extrema era de 53.3, pero para 2016 sube un punto, sube a 53.4. Ahora, si tú te vas a la información referente a pobreza extrema alimentaria,
En 2012 había el 9.8% y actualmente hay el 7.6%. Si nos vamos en cuanto a pobreza alimentaria, bueno, sí hay reducción de números, ¿no? Pero esto refleja algo que ha venido ocurriendo en este tercer sexenio, ¿no? La administración pública federal y los tecnócratas mexicanos se evalúan con base a cuantitativamente, no a cualitativamente. Y eso, si tú vienes o si tú estás en México, pues evidentemente los números no te dicen lo mismo que la realidad, ¿no? Permíteme hacer una pausa, Álvaro. Vamos a darle la bienvenida a Jorge Ramos, coordinador de información del diario El Universal. Gracias por estar con nosotros. Quiero empezar esta entrevista hablando de los indicadores que van a marcar seguramente el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por un lado, el caso Ayotzinapa. Por otro lado, por supuesto, la captura de importantes capos de la droga en México, la renegociación del Tratado de Libre Comercio y un punto clave. Parece que el día de mañana van a dar por terminado el programa DACA en los Estados Unidos, es decir, una importante devolución de connacionales que vivían en Estados Unidos a México en medio de un contexto de pobreza, de desempleo, etcétera. ¿Cuál va a ser la marca que va a definir el gobierno de Enrique Peña Nieto, Jorge? Yoeli, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Álvaro, buenas tardes. Pues mira, hay dos elementos que van a marcar el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando deje la presidencia de la República. El primero tiene que ver con este asunto de la corrupción y el segundo tiene que ver con las reformas estructurales. Esos son los dos elementos que van a marcar al gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahora, si nos acercamos al quinto informe de gobierno que presentó el viernes pasado, pues ya Álvaro comentaba varios de los detalles que, digamos, en la letra chiquita, en el número chiquito, pues es cuando uno ya empieza a levantar las cejas, ¿no? Por decirlo de manera muy rápida, por ejemplo, en el caso de la seguridad, pues los índices del número de homicidios de personas que son asesinadas en hechos violentos, pues son definitivamente mucho más altos en los últimos años. O sea, es decir, hay en los meses pasados de julio y de junio, la cifra de personas que han sido asesinadas en hechos violentos supera a las que habíamos tenido en los últimos 20 años. Es decir, no hay concordancia entre decir que tiene 122 objetivos, que ya cayeron de estos 93 o más de 90, cuando en realidad el número de homicidios está aumentando. El tema de la pobreza, sí hay una disminución de 2 millones de personas en cuanto a pobreza extrema, pero como bien apunta Álvaro, hay otros indicadores que si se revisan con cuidado, pues resulta que seguimos teniendo cerca de 50 millones de personas en algún índice de pobreza o con muchas carencias que pueden ser pues, desde alimentarias, domicilio, de techo con casa, con piso, en fin, muchos elementos, lo cual digamos no concuerda pues con las cuentas alegres que se van presentando. Y vuelvo al punto inicial respecto de lo que marcará este sexenio, pues el tema de la corrupción. En este asunto, el presidente dio un mensaje el sábado en donde, bueno, él señaló de manera sucinta que había pendientes en el sistema anticorrupción, pero mencionó también de manera muy general que pues se está sancionando, que se está castigando a Álvaro, quisiera retomar la entrevista contigo. Parece que tenemos problemas de comunicación con Jorge. En un momento volvemos nuevamente con él. Te pregunto, Álvaro, ¿el presidente Peña Nieto va a causar que el PRI salga de Los Pinos? Mira, precisamente es el juego de la política, ¿no? Peña Nieto puede pasar a la historia de este país por Ayotzinapa, por la corrupción, si pierden la presidencia en el 2018. Si Peña Nieto logra mantener la presidencia, pues efectivamente van a lograr pues borrar esos detalles negativos, ¿no? Ya son parte del imaginario colectivo, pero al final del día quien lleva la batuta es quien va a poner la línea política. Y es muy, efectivamente, como señalaron con anterioridad, las reformas estructurales, ese es el juego, ¿no? Para 2018 se va a decidir qué tipo de neoliberalismo vamos a tener en México, porque tampoco la propuesta
de la izquierda, pues no está buscando un cambio de régimen, ¿no? Efectivamente, no está buscando volvernos precisamente un chavismo, ¿no? Es una línea continua de lo que es el consenso de Washington, pero con sus matices, porque la propuesta de la izquierda dice que se van a ir a consulta las reformas, cuando la misma ley de consultas te dice que no puedes someter a discusión temas energéticos, temas electorales, ¿no? Entonces, ahí está la trampa más del discurso, ¿no? Yo creo que Peña Nieto efectivamente va a jugárselas el todo por el todo. Su estrategia ya la tienen, si no definida al 100%, al menos ya dio muestras de efectividad. Y esa estrategia es la que vimos recientemente en el proceso electoral aquí en México en junio, ¿no? En la campaña del Estado de México, donde por diferencia de 1 millón, 2 millones de votos, el PRI mantiene la gobernatura del Estado frente a Morena, ¿no? Que es su tercera elección, 2015, 2016, 2017, y donde se queda a 2 millones de votos de diferencia del PRI, pero que en el análisis que podríamos hacer, Morena está demostrando dos factores. Morena es muy fuerte en elecciones donde solo tienen un candidato. En elecciones donde tienen diferentes candidatos, Morena se debilita. Eso es algo que seguramente los estrategas del PRI ya lograron ver. Ya. Entonces, recordemos que este año va a haber 5 elecciones. Entonces, las elecciones se van a definir totalmente ese sentido. Agradecemos a Álvaro Ramírez, analista político, y también agradecemos a Jorge Ramos. Gracias por estar con nosotros. Es el coordinador de información del diario El Universal. Muy buena tarde para los dos. Gracias, Julie.